Aquí en pantalla, observamos la tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22, con una capacidad de enfriamiento de 7000 BTU por hora y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los valores consignados en la tabla corresponden a una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, siendo la dimensión más aconsejada la que se encuentra sombreada. Ahora, en la pantalla apreciamos la tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22, presentando una capacidad de enfriamiento de 8000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los datos en la tabla reflejan una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, destacándose la dimensión más recomendada que está sombreada. Echemos un vistazo a la tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22 que aparece en la pantalla, con una capacidad de enfriamiento de 9000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los valores proporcionados en la tabla toman en cuenta una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, mostrando la dimensión más aconsejada en sombreado. La pantalla muestra la tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22, con una capacidad de enfriamiento de 10.000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los datos consignados en la tabla indican una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, siendo la dimensión más recomendada la sombreada. Aquí en pantalla, desplegamos la tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22, que presenta una capacidad de enfriamiento de 11.000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los valores de la tabla consideran una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, destacando la dimensión más adecuada sombreada. Observamos en pantalla la tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22, con una capacidad de enfriamiento de 12.000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los datos de la tabla registran una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, siendo la dimensión más recomendada la que aparece sombreada. La tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22 se presenta en pantalla, con una capacidad de enfriamiento de 14.000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los valores de la tabla consideran una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, resaltando la dimensión más aconsejada en sombreado. En pantalla, exhibimos la tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22, que tiene una capacidad de enfriamiento de 18.000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los datos en la tabla reflejan una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, siendo la dimensión más recomendada la sombreada. La tabla de dimensiones del tubo capilar para el gas refrigerante R22 aparece en pantalla, con una capacidad de enfriamiento de 24.000 BTU por hora y una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius. Los valores de la tabla toman en cuenta una temperatura de salida del evaporador de 8 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, indicando la dimensión más adecuada sombreada. En pantalla tenemos la tabla de presión del gas refrigerante R22. Podemos decir que es un refrigerante que maneja presiones medias. Empecemos a analizar las presiones más utilizadas: sistema de temperatura alta, refrigeración sin congelar, o equipos de aire acondicionado.
En este caso, vamos a tener una temperatura de 4.4 grados Celsius, aproximadamente 40 grados Fahrenheit. Si buscamos en la tabla, para alcanzar esta temperatura en el evaporador, necesitamos que cuando el equipo esté encendido, marque una presión en el manómetro de baja, de aproximadamente 68.5 psi. Este valor equivale a 4.6 bar. Ahora vamos a buscar en la tabla, la presión de alta. Para ello vamos a tomar como ejemplo, una temperatura del medio ambiente exterior de 30 grados Celsius. Este valor lo incrementamos en 10 grados Celsius, y buscamos en la tabla un valor de presión para aproximadamente 40 grados Celsius. Así tenemos en la tabla, una presión de aproximadamente 211 psi. Este valor es equivalente a 14 bar. Otro valor de presión, que usualmente es importante, es la presión del equipo, cuando se encuentra apagado. En este caso, para la misma temperatura ambiente, buscamos directamente en la tabla, un valor aproximado de 30 grados Celsius, y obtenemos un valor de presión de cerca de 156 psi.